Diciembre de 1984 y el terror se desata en Ecuador. Repentinamente en diferentes regiones entre Quito y Guayaquil comienzan a desaparecer niñas de edades que iban entre los 8 y los 12 años. Primero, una niña de 9 años desaparece del centro de una población en las afueras de Guayaquil. Después, otra pequeña de 12 años también desaparece. Conforme pasan los días, la cifra de niñas y jóvenes desaparecidas va en aumento. Pero ahora no solamente se trata de niñas, sino también de jóvenes de unos 18 a 20 años. De pronto, un buen día en mayo de 1986, todo cambia drásticamente. La policía captura a un singular individuo. No parecía ser un hombre peligroso, parecía un hombre frágil de más de 50 años. Era un sujeto delgado, parcialmente calvo, pero sin embargo, la policía que patrullaba esa zona apartada de la ciudad detecta a este sujeto que sale de entre los matorrales llevando una pequeña maleta en actitud sospechosa. La policía decide detenerlo y examinar qué hay en la pequeña maleta que lleva. Al abrir la maleta, los policías encuentran la ropa ensangrentada de una niña. Obviamente es detenido y llevado a la comisaría, en donde inmediatamente comienzan a revisarlo más a fondo. La policía había estado trabajando sobre el caso y se habían dado cuenta de varias denuncias de jóvenes y de una mujer adulta ya, a quienes un sujeto extraño había intentado atacar con engaños. Les había llevado hacia las afueras de Quito en una zona rural y había intentado meterlas en la maleza. Y en todos los casos, curiosamente, las personas que se habían evadido de este sujeto contaban una misma historia. El individuo aseguraba ser un pastor de iglesia que estaba buscando a un amigo suyo que tenía una iglesia en las afueras de Quito y pedía ayuda para llegar a ese sitio. Pero estando ya en las afueras les decía que iba a tomar un atajo internándose entre la maleza. Por supuesto, algunas de estas mujeres que se habían evadido de este sujeto inteligentemente intuían que o sospechaban que había algo raro que no estaba bien y huían. Por ello, podían describirlo. La policía obviamente tuvo que localizar a estas posibles víctimas, quienes inmediatamente lo reconocieron. Una vez en la comisaría, la policía comienza el interrogatorio y se imagina que es un asaltante común, quizá un asesino potencial, alguien que cometió algún crimen, pero no se imaginaban lo que iba a confesar este sujeto. Confiesa recordar haber asesinado a 71 personas cuyos restos estaban dispersos en las afueras de Quito. Los agentes de la policía no estaban seguros de creerle a un sujeto como este. Realmente su apariencia no es la de un monstruo. Sin embargo, conforme pasa el interrogatorio, este individuo demuestra dos cosas sobresalientes. Primero, tiene una memoria privilegiada. Recuerda los nombres de sus víctimas, recuerda los lugares en los que abdujo a las jóvenes, los lugares en donde enterró los restos, detalles de las víctimas, los lunares, cicatrices, cosas así. Lo segundo que se hace evidente es que es un hombre con una capacidad intelectual superior a la media. La policía en un primer momento duda de que todo lo que este hombre decía fuera real, pero cuando se ofrece a llevarlos a los lugares en los que están los restos, todo cambia totalmente. El sujeto lleva a la policía hasta lugares en los que efectivamente hay restos por todas partes, cráneos, esqueletos de jóvenes que fueron asesinadas, y aparte describe cómo mató a cada víctima, cómo les atacó sexualmente. La policía está pasmada, está completamente impresionada de todo esto, porque encontraron en los primeros días de la investigación 53 cadáveres, de los cuales el sujeto aseguraba que habían sido 71, pero varios de ellos pudieron haber sido arrastrados por la fauna, haber sido arrastrados por alguna corriente de agua. Sin embargo, 53 son encontrados justo en los lugares donde él señala haberlos dejado. En poco tiempo se le pondría el sobrenombre del monstruo de los manglares. También se le conocería como el sádico del charquito. Su nombre real era Daniel Camargo Barbosa, uno de los asesinos seriales que se dieran a conocer en territorio sudamericano, pero no el único. La idea general del asesino serial nos remite a los Estados Unidos, en donde nos imaginamos a un Jeffrey Dahmer que asesinó y desmembró a 17 hombres, o un Ted Bundy que
que asesinó a más de 30 mujeres, o un John Wayne Gacy, que asesinó a 33 hombres también. Pero la realidad es que los tres peores asesinos seriales de los que se tiene conocimiento en la historia reciente de la humanidad son sudamericanos, y los tres operaron en la misma región. Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia; Daniel Camargo Barbosa, conocido como el Monstruo de los Manglares; Pedro Alonso López, el Monstruo de los Andes, todos ellos con cifras superiores a los 100 crímenes, y en algunos casos se habrían alcanzado cerca de 300 víctimas, de acuerdo con algunas fuentes policiales. Y además de esto, los tres operarían en periodos más o menos cercanos. Pedro Alonso López terminaría sus días de actividad en 1980 cuando fue capturado. Por su parte, Daniel Camargo sería capturado en 1986, Luis Alfredo Garavito en 1999, y todos ellos operaron en la franja territorial entre Colombia, Ecuador y Perú. Pero las características generales de cada uno de ellos, claro, son diferentes, pero la cantidad de víctimas es lo que llama la atención. ¿Quién era en particular Daniel Camargo Barbosa, el Monstruo de los Manglares? Este sujeto nació en Cundinamarca, Colombia, en 1930. Era el segundo hijo de una pareja, pero la madre muere en muy poco tiempo después de que él nace, y el padre vuelve a contraer matrimonio. La madrastra se vuelve un personaje central en la historia de este personaje porque era una mujer con una perturbación psicológica terrible. Estaba obsesionada con tener hijas, por lo que Daniel era un problema porque era varón. El niño era particularmente también inteligente, lo que le generaba mucha molestia a esta mujer, que decidió vestirlo de niña y mandarlo a la escuela vestido de niña. Por esto, Daniel sufre obviamente acoso escolar, los niños se burlan, lo que hoy se conoce como bullying. Sin embargo, logra sobreponerse por un pequeño detalle. Daniel Camargo tenía un coeficiente intelectual de 116, es decir, superior a la media, que es de 100. Si bien no se podría considerar como un genio, era un tipo que aprendió a leer prácticamente solo desde pequeño. Tenía habilidad numérica y matemática, tenía también una extraordinaria memoria y una habilidad de razonamiento por encima también de la media. Desafortunadamente, la situación económica lo llevó a abandonar la escuela muy pronto, y antes de cumplir los 10 años ya estaba trabajando para ayudar en la casa. Cuando ya tiene unos 20 y tantos años, conoce a una mujer, Alcira, con la que vive algún tiempo. Y Alcira es una mujer que previamente había tenido esposo y era mayor que él. Algunas fuentes aseguran que procreó 2 hijos, de los cuales no vuelve a tener conocimiento. Y después Daniel decide seguir su camino y se aparta de Alcira al enamorarse de una muchacha más joven de nombre Esperanza. A esta mujer le propone matrimonio, pero antes de casarse la pareja sostiene un encuentro de carácter sexual en donde Daniel se da cuenta y se percata que la joven no era señorita. Y con el trastorno que ya venía acarreando para Daniel, aquello fue como un pecado atroz, una decepción enorme para él. Pero la decepción no terminaba ahí. Una tarde, cuando Daniel fue a buscar a Esperanza para intentar arreglar las cosas, la encuentra en el lecho teniendo relaciones con otro hombre. Aquello termina por trastornar a Daniel. Tiempo después, él intenta arreglarse con Esperanza y Esperanza decide seguir con él. Dado que ella le había sido infiel, él le pide en retribución una ayuda, puesto que las 2 mujeres con las que había estado en su vida habían tenido parejas previamente. Él le exige a Esperanza que lo ayude para capturar chicas jóvenes que sean señoritas. La técnica era muy simple. Daniel se paraba afuera de algún comercio, se acercaba a alguna jovencita y le decía que él era el guardia de seguridad y la acababa de descubrir robando. Generalmente niñas de 12 o 15 años. Ellas se espantaban y entonces Esperanza intervenía asegurando que ella vio que la chica no tenía nada. Él se ofrecía como una especie de arreglo y las invitaba a tomar alguna soda o refresco en alguna fonda por ahí, y las jóvenes se confiaban porque había otra mujer que parecía no conocer a este tipo. Una vez en el lugar le colocaban una droga en la bebida y cuando las jóvenes empezaban a sentirse mareadas o mal, las llevaban al departamento donde Daniel abusaba sexualmente de ellas. Después las abandonaban por ahí, hasta que de pronto algo sale mal. Una de las víctimas reacciona estando en el departamento y se da cuenta del lugar cuando la llevan afuera, reconoce el edificio
Él la abandona por ahí y la chica no tarda en ir a la comisaría y denunciarlos. La policía los detiene y ambos son enviados a prisión. Se pudieron comprobar en aquel entonces, según algunas fuentes, entre 5 y 10 ataques. Las víctimas habían sobrevivido, no era un asesino, era solamente un atacante de carácter sexual, un violador. Y en 1967 es sentenciado a solo 5 años de prisión. Más tarde, en 1974, ya había salido de prisión, consiguió un empleo vendiendo televisores. Sin embargo, un día ocurre algo que cambia totalmente la vida de Daniel. Él se había puesto afuera de una escuela a vender televisores cuando de pronto una pequeña de tan solo 9 años sale de la escuela y Daniel se obsesiona de aquella niña. En su trastornada mente no puede resistirse y se le acerca y le regala un espejito y le dice que tiene otros artículos que puede regalarle para que ella le lleve a su madre, que en las afueras de la ciudad tiene la furgoneta en la que tiene las cosas. Estamos hablando de los 70, la niña le cree, la inocencia era mucho más grande. Así que lo acompaña y llegado a las afueras del pueblo, la lleva a unos matorrales, la ataca sexualmente y la mata. Tras el ataque, recoge la ropa, se cambia la camisa y sale, pero olvida algo. Las pantallas que llevaba de muestra se quedan junto al cuerpo de la niña. Al darse cuenta del error, regresa a recoger sus pantallas y a enterrar el cuerpo. Camina apresuradamente hacia los matorrales sin saber que una patrulla lo estaba observando y fue sorprendido enterrando el cuerpo de la niña. Las autoridades lo volvieron a capturar y es sentenciado esta vez a 25 años de prisión, pero no en cualquier cárcel. Fue enviado a La Gorgona, una extinta prisión de máxima seguridad que había en Colombia, que funcionaba en una isla en el Pacífico, a unos 35 kilómetros de la costa. La Gorgona era una prisión donde se tenía la idea de que jamás los presos se escaparían de allí nadando, puesto que estamos hablando que la isla quedaba en el Océano Pacífico, queda en el Océano Pacífico, donde hay tiburones, hay corrientes de agua muy fuertes. Era muy difícil que alguien pudiera nadar 35 kilómetros en medio de aquellas aguas. La colonia penitenciaria prácticamente estaba abandonada. Los guardias se encargaban únicamente de la zona del puerto, en tanto que el resto del funcionamiento de la colonia estaba en manos de los propios reos, lo que daba oportunidad a que los reos fueran y vinieran a sus anchas. Con 25 años de prisión por delante, Daniel tuvo todo el tiempo para sentarse todos los días a leer ávidamente, desde filosofía hasta literatura. Y algo que nadie se imaginó que había en la pequeña biblioteca de la isla eran libros de Julio Verne en los que se hablaba de navegación, de corrientes de mar y sobre orientación en el mar, algo que pasó desapercibido por la gente que dejó ahí esos libros. Para un sujeto con un coeficiente intelectual superior a la media, esto era oro puro. En sus ratos libres solía ir a la playa, meterse al mar y bucear, con lo que aprendió hacia dónde iban las corrientes. Tuvo el tiempo también de estar sentado en una piedra en las alturas de los acantilados, observando el movimiento del aire, de las olas, del mar. Un hombre con el cerebro despierto como él se dio cuenta muy rápido que era viable escapar de la isla. En algún momento de 1984, Daniel Camargo descubre en una zona de la isla, en medio de las rocas, un bote medio destruido, pero utilizando fragmentos de madera que arrastraba el agua hacia la costa, logró armar una pequeña barca, un pequeño bote. Y el 24 de noviembre del 84, sigilosamente se monta en esta barca y escapa. Este sujeto logra sobrevivir las corrientes y llega hasta Ecuador y se dirige a Quito. Allí descubre algo sensacional. La prensa colombiana había publicado que el monstruo de los manglares había muerto devorado por los tiburones. Las autoridades penitenciarias de la isla La Gorgona lo dieron por muerto porque no hallaron su cadáver. Ya estando libre, porque se había escapado, este sujeto lo único que deseaba era atacar sexualmente y matar, pero ahora no cometería los mismos errores, ahora utilizaría el engaño. De esa forma se presentaba como un pastor extranjero que tenía que visitar a un amigo suyo, que era pastor en una iglesia que estaba a las afueras de la ciudad, pero que él no sabía cómo llegar. Así era como convencía a sus víctimas. Estos lugares en los que él operaba, las afueras de Quito y cercanías de Guayaquil, eran muy pobres, que habían estado viviendo la guerra durante muchos años
y de pronto las desapariciones podían ser atribuidas a las bandas de traficantes de personas. Las autoridades no prestaban mucha atención porque se trataba de gente de escasos recursos. Por lo tanto, no había forma de que supieran que era él. Los colombianos creían que él estaba muerto. Los ecuatorianos no sabían quién era. No le prestan atención a las víctimas. Este sujeto continuó matando sin que nadie lo pudiera detener, porque para la gente común que lo veían como un viejito solamente que trabajaba por allí en las calles. Pero continúan los patrullajes y la última víctima del monstruo de los manglares fue una niña llamada Elizabeth, una niña de tan solo 8 años de edad, que fue abducida y asesinada en el 86. Tras el asesinato, Daniel sale de unos matorrales en el momento en que pasa una patrulla de la policía por el lugar. Lo detienen, lo observan y notan un detalle que él no había visto, y era que tenía manchas de sangre en la parte baja de los pantalones, por lo que los agentes lo arrestan y el sujeto es finalmente capturado. Y entonces comienza el arduo trabajo de localizar en este caso las víctimas, identificar los cuerpos. Sin embargo, no se puede saber con precisión cuántos fueron. Este sujeto pudo haber matado un número no determinado de personas, que pudo haber rondado cerca de las 150, aunque él solamente reconoció 71 víctimas. Finalmente, en 1988, el monstruo de los manglares es sentenciado a 16 años de prisión y enviado al penal García Moreno en Quito. Según algunas fuentes, tuvo de compañero de celda a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, otro asesino colombiano psicópata que tiene en su cuenta cerca de 300 crímenes y que hoy está libre si es que está vivo. Si te interesa saber más del monstruo de los Andes, también tengo un video hablando de él y te lo dejo por acá. Pero el día 13 de noviembre de 1994, Daniel Camargo está sentado en su celda y de pronto llega Giovanni Noguera Jaramillo, quien era pariente de una de sus víctimas a las que él había asesinado. Lo sujeta fuertemente del pelo, lo arrodilla y le dice al oído: llegó la hora de la venganza, y lo apuñala múltiples veces. Los restos de este sujeto no fueron reclamados por nadie. Los empleados de la prisión llevaron el cuerpo envuelto en una bolsa de tela y lo arrojaron en una fosa común en el cementerio conocido como el Batán, en Quito. Y la historia de este sujeto, al igual que la de muchos criminales, nos narra una historia de malos tratos y miseria desde que son niños. Muchas gracias por ver el video. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Me interesaría mucho saber tu opinión sobre este caso, así que te pido que la dejes en los comentarios, siempre con el respeto a las víctimas y su familia. Nos vemos en un próximo video.